Hay un legado clave que Cristo nos dejó en su vida y que fue precisamente en la cruz. Ese legado está contenido en las famosas 7 palabras de Cristo en la cruz. Hay muchas maneras de meditar la pasión y creo que la mejor manera de hacerlo es desde la perspectiva de una profunda gratitud. Un gran cardenal que fue Isidro Gomá decía que la gratitud es la memoria del corazón. Por eso vamos a meditar ante todo con gratitud. Y para eso tenemos que ponernos el chip, vamos a decir así, correcto, entender el contexto, ¿no? Y ese contexto es la cruz, Cristo en la cruz. Y la cruz como la cátedra final de las enseñanzas de Cristo. Cristo Maestro, lo conocemos, predicó toda su vida, pero especialmente desde la cruz. En el Vía Crucis del gran poeta español José María Pemán, dice que en el Calvario hubo una discípula que no solo tomó nota, sino que se doctoró. No dice una palabra, que las palabras todas han huido, como en día de truenos los pájaros del nido. Está inmóvil delante de su hijo, como queriendo ser nada más que una idea. Está abriéndole el alma como un libro, para que él se la lea. Se ofrece toda, no le regatea al dolor ni un rincón del corazón. Como en una bahía se entraban en tu alma las crecientes de la agonía y la resignación. Así te doctorabas en pena, en esperanzas, en aflicción. Aunque nosotros no lleguemos a asimilar y amar con la misma profundidad que María y a entender como ella entendía lo que estaba allí ocurriendo en la cruz, intentemos, a pesar de todo esto, entrar en el misterio de estas últimas 7 palabras de Cristo en la cruz. Como saben, el número 7 es un número muy vinculado a lo sagrado, muy frecuente en las Sagradas Escrituras. Están los 7 días de la creación, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Naamán el sirio tiene que sumergirse, por ejemplo, 7 veces en las aguas del Jordán para liberarse de la lepra. El 7º año era el año sabático y en el Nuevo Testamento Pedro pregunta: ¿debemos perdonar 7 veces? Y Cristo le responde 70 veces 7. En Apocalipsis también las 7 iglesias, los 7 candelabros, las 7 copas, los 7 sellos y los 7 ángeles. En cuanto a las palabras, recordemos que en la misma historia sagrada, palabra no es simplemente un instrumento humano para comunicar algo como nosotros habitualmente hacemos. Para que entendamos mejor, Dios crea todo a través de la palabra. Dice la Escritura: dijo Dios que exista la luz y existió. Así describe el profeta Isaías: como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Fíjense cómo es la palabra de Dios. Cumple su voluntad, cumple su encargo. Cristo, al encarnarse, de hecho, fue llamado la palabra o el verbo encarnado. Esto hay que contraponerlo con la palabra humana, que muchas veces son meros envoltorios, son sonidos huecos, son, por ejemplo, falsas promesas, disculpas, adulaciones interesadas, palabras que no concuerdan con la realidad. En italiano hay un proverbio que dice tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, que quiere decir algo así como entre nuestro decir o nuestro dicho y lo que hacemos o el hacer hay un mar, o nuestro sino común del dicho al hecho hay mucho trecho. Todo lo contrario de la palabra de Dios. En resumen, las 7 palabras, entonces, las palabras de Cristo en la cruz, son mucho más que las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz como algo histórico. Las 7 palabras son mucho más que palabras. Son palabras divinas y por tanto tienen un poder especial.
Vamos a repasar entonces palabra por palabra. Para ello vamos a tomar dos fuentes. En primer lugar, las 7 palabras según San Roberto Bellarmino, un sacerdote jesuita, y en segundo lugar también vamos a tomar o servirnos de el Vía Crucis de Pemán. Cristo es clavado en la cruz, dice Pemán, para estirar tus brazos hasta el clavo, el sayón apoya su rodilla sobre tu corazón. Con espada romana han hecho en la madera una hendidura para medirte la estatura desde el pie hasta la frente. Tanto ha medido el río desde el mar a la fuente. Miden el infinito, miden lo que no tiene medida. La innumerable eternidad en pellones es metida, en número de herrero y carpintero. Tiene principio y fin sobre un madero, de clavo a clavo, el que no tiene alfa ni omega. Llega hasta el clavo aquel que llega hasta el Padre, y es verbo y espíritu creador. Ya tenemos el lecho mullido para el último amor. Te has hecho a la medida, Señor, de nuestros brazos y de nuestros besos. Con esta introducción del poeta José María Pemán, vamos a introducirnos a la primera palabra, que dice así: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La primera palabra pronunciada por Jesús nos deja sorprendidos, no encaja en nuestros esquemas, es más, se rebela contra nuestros esquemas y los quiebra. Estamos ante un inocente que en el momento de la ejecución, en vez de pensar en sí mismo, en vez de pensar en su dolor, piensa en sus verdugos. La palabra clave, sin duda, es perdón. Y Jesús se dirige al Padre. Fíjense que no lo llama Dios y Señor. Aquí, para pedir ese perdón, lo llama Padre. Muchos se preguntaron, ¿a quién se refiere Jesús cuando dice perdónalos? En primer lugar, por supuesto, se refiere a los que, podríamos decir, materializaron la tortura, sus verdugos. No solo intercede, sino que los disculpa, los excusa. Fíjese que Jesús dice, no saben lo que hacen. Y por extensión también se puede aplicar, por supuesto, a todos los que de alguna u otra manera participaron, o podríamos decir mejor, participamos aún hoy de ese hecho trágico que es la muerte de Dios, ¿no? La muerte de Cristo. Sea con nuestras faltas y con nuestros pecados, pero también con muchas veces nuestra frialdad y con nuestra indiferencia. Muchas veces dejamos hacer contra Jesús, hacer en contra de lo que Jesús enseñó, dejar que el error, que la mentira, que el engaño, que el mal campeen, como se dice, ¿no? Hagan su trabajo libremente. Esa también es parte de nuestra culpa. Y Jesús imparte aquí, desde la cruz, con esta palabra perdónalos, una lección magistral sobre el perdón de las ofensas y el amor a los enemigos. Acuérdense que Jesús nos enseñó explícitamente a esto y ahora, en el momento clave, está dando la máxima muestra de esa enseñanza que fue: amad a vuestros enemigos, rogad por aquellos que os hacen daño. Fíjense cómo Jesús cumplía en este momento cabalmente esa enseñanza. Muchos después siguieron su ejemplo y empezó primero que todos el mártir, que fue el primer mártir, San Esteban, que muere como Jesús perdonando a sus enemigos. Dirá, Señor, dice el libro de los Hechos, Señor, dice San Esteban, no les tomes en cuenta este pecado. San Roberto Bellarmino termina diciendo, en fin, la perfecta e invencible caridad de Cristo que ha sido propagada en los corazones de los mártires y los confesores, ha combatido tan tercamente los ataques de perseguidores visibles e invisibles que puede decirse con verdad, incluso hasta el fin del mundo, que un mar de sufrimiento no podrá extinguir la llama de la caridad. Vamos a meditar ahora la segunda palabra de Jesús en la cruz, que dice así: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de los ladrones crucificados lo insulta a Jesús, le dice, no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo increpa, el que llamamos el buen ladrón, y le dice esto,
Ni siquiera tú, sufriendo la misma pena, tienes temor de Dios. Y la nuestra es justa, nos dan nuestro merecido. En cambio, este no ha hecho ningún mal. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vuelvas como rey o cuando estés en tu reino. Y Jesús, ¿qué le responde? Yo te aseguro, esta es la segunda palabra que meditamos hoy, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una escena insólita, es como el colmo de la humillación. Si no fuera que estaban también atados, no sería de extrañar que uno de los que corría la misma suerte que Jesús, en vez de compadecerse, se hubiera puesto a golpear incluso a Jesús. Pero la escena insólita se desenlaza de un modo inesperado, porque en el colmo de locura, la locura, digo, de que un reo culpable insulte a otro que comparte su suerte y que es inocente, de eso pasa a una novedad completamente consoladora, y es la conversión del buen ladrón. O sea, eso que ya empezó muy mal, en un momento termina de la mejor manera. Así conocemos al buen ladrón como San Dimas, ¿no? San Dimas, el primer santo canonizado en vida todavía, y por el mismo Jesús. Así se lo conoció al buen ladrón, San Dimas, que reconoce su culpa y que suplica el perdón y pide esa gracia de estar en el reino de Cristo. Y esa petición no es desgarradora, no es desesperada, al contrario, es una petición llena de paz, llena de una confianza gigante, total, casi se diría con la confianza de un niño. Y en realidad esta petición no es una petición, sino una propiamente confesión de fe en Jesús. Jesús el Salvador, Jesús el Rey, el Mesías esperado. Una cita también del poeta José María Pemán, que dice así: confía en el amor, hombre, confía, que hay una apelación que está dentro del plazo todavía. Y Jesús responde inmediatamente: no hay tiempo para perder, están a punto de cruzar nada menos que el umbral que separa la vida y la muerte, y cada segundo es decisivo, y por eso la respuesta de Jesús es inmediata y demuestra que la confianza del buen ladrón, como la confianza que tenemos nosotros también en Jesús, era fundada, y así el buen ladrón ya puede morir en paz, porque de ese instante forma parte del reino que no es de este mundo. El buen ladrón ha sido el último discípulo, fíjense esto, que ha conocido a Jesús. Jesús conoció desde que comenzó a predicar a tantas personas que comenzaron a seguirlo, a escucharlo, que viéndolo, escuchándolo, llegaron a creer en su divinidad. Pero de todos esos hay uno que es el último que en vida de Cristo va a reconocerlo, va a hacerse su discípulo, y este es el buen ladrón. Y fíjense que va a ser el último de sus discípulos, el primero en acompañarlo al paraíso. Y ahí se cumplirán también esas palabras de Cristo de: los últimos serán los primeros. El crucificado, Jesucristo, no dudó en ningún momento. Viendo la fe del penitente, ¿qué hizo? Como hace siempre Cristo, abrió de par en par las puertas de la misericordia. San Roberto Belarmino dirá: el ladrón que entró en la viña del Señor casi a la hora 12ª, recibió su premio con aquellos que habían venido en la primera hora. Fíjense, también se cumple esa parábola de los que llegan al último, que casi no han trabajado. Es más, este fue un ladrón, con lo cual vivió toda una vida desordenada, pero al último llegó y el Señor le regaló nada más y nada menos que el premio más grande que puede recibir, o el regalo, porque es un regalo más grande que puede recibir el hombre, que es compartir la felicidad del reino de los cielos. Nunca es demasiado tarde para arrepentirnos, nunca es demasiado tarde para recibir y abrazar de corazón el don de la fe. Vamos a meditar ahora la tercera palabra de Jesús en la cruz, que es esta: mujer, he ahí a tu hijo, y luego al discípulo, he ahí a tu madre. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y al lado al discípulo amado,
dijo Jesús: mujer, ese es tu hijo. Y luego el discípulo: esa es tu madre. Desde entonces el discípulo la recibió en su casa. Entran en escena aquí las mujeres valientes que, a pesar de todas las circunstancias tan difíciles, tan dolorosas, tan dignas de temer, nunca han abandonado, sin embargo, a Jesús. Mujeres que lo han seguido desde Galilea, que han escuchado las palabras de Jesús, que han visto los milagros, mujeres que se han sentido aceptadas, reconocidas, que han sido perdonadas, como María Magdalena, curadas y, por encima de todo, amadas por el Señor. María Magdalena y María Santísima, en ese lugar tan especial que tuvieron al pie de la cruz. Una y otra tan especialmente amadas por el Señor. Una, la que mucho había amado porque mucho se lo había perdonado. La otra, más parecido, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, la que había sido preservada de toda culpa y por eso también tanto amaba a Dios. Siempre, en todos los casos, es la misericordia de Dios la que prevalece. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre, así dice la Escritura. Pobrecita la Virgen, lo vio todo, lo escuchó todo y todo lo que pudo percibir a través de sus sentidos la conmovieron profundamente. La Virgen escuchó su primera palabra, escuchó la segunda palabra llena de perdón, de amor y de misericordia. Pero humanamente no podía hacer nada. La Virgen no podía decir nada, no podía cambiar nada. Solo podía estar allí. Y allí estaba, contemplando, amando, sufriendo, callando y de esa manera, por supuesto, con redimiento. ¿Cuántas personas pasan en la vida por momentos donde no pueden ofrecerle a Dios más que esto: silencio, dolor, sufrimiento? Así como María lo hacía al pie de la cruz. Si las 3 primeras palabras de Jesús en la cruz pusieron de relieve la misericordia para con los demás, para con los verdugos, o para con el buen ladrón, para con su madre y con el discípulo amado: Padre, perdónanos, no saben lo que hacen, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, mujer, he ahí a tu hijo, esa es tu madre. Las 4 siguientes palabras de Cristo van a reflejar el drama interior de Jesús, su lucha entre la vida y la muerte, entre el rechazo y la aceptación del misterio. Las siguientes 4 palabras dan testimonio del martirio del Hijo de Dios para la salvación de toda la humanidad. Veamos ahora esa 4ª palabra que decimos hacía referencia al martirio, al dolor, a ese mundo interior de Cristo en el momento de la cruz, para que entremos en su corazón y entendamos qué pasaba allí, qué había allí, al menos tanto cuanto podamos. Jesús dice en este momento esta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice la Escritura: desde el mediodía hasta la media tarde, toda aquella tierra estuvo en tinieblas. A media tarde gritó Jesús muy fuerte: ¡Eloi! ¡Eloi! ¡Lama sabachthani! Elí, Elí, lema sabachthani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta expresión marca un momento culminante del martirio de nuestro Señor en la cruz y muestra también uno de los secretos más difíciles de desentrañar del misterio de la redención. ¿Qué quieren decir estas palabras? Por supuesto, los teólogos han tenido que meditar mucho, tratar de entender y estudiar, y han dado distintas respuestas a ese aparente enigma. La más sencilla, en la que todos estaban de acuerdo, es que Cristo en ese momento comienza a recitar el Salmo 21, que justamente comienza así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego continúa rezando el Salmo en voz baja. La inmensa mayoría de los judíos sabían o conocían el Salterio completo de memoria. Y en este salmo, que es
netamente mesiánico, el profeta, muchos siglos antes de que ocurriese esta escena del Calvario, describe de un modo maravilloso, como si fuera una película, anticipándose todo lo que estaba ocurriendo. Santo Tomás da una segunda solución para explicar estas palabras de Cristo. El sentido sería el siguiente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado en manos de mis enemigos? ¿Por qué has permitido que me claven en la cruz? Esta es sencillamente la pregunta que, al ser completada por Santo Tomás, nos da una idea más clara, de lo que Cristo quiso decir en ese momento. Y no lo dirá a modo de queja, sino solamente para mostrar lo que él estaba padeciendo y sintiendo en ese momento. Hay una tercera manera de entender esto también, según Santo Tomás. Tampoco en este caso se puede hablar de un abandono real de Dios. Dios no puede abandonar a Dios, porque Cristo es Dios. Tampoco la humanidad de Cristo podría ser abandonada por Dios, porque estaba unida hipostáticamente, inseparablemente, formando una sola cosa con el Verbo encarnado. Notemos que no dice Padre mío, como dijo en la primera palabra, y como va a decir inmediatamente después, en la séptima palabra, no dice Padre, sino Dios mío. No habla ahora en el plan de hijo, ahora habla en el plan de ¿quién? De pecador, de representante de todos los pecadores del mundo. Y por eso no emplea ese nombre dulce de Padre, sino una expresión más bien llena de respeto y de adoración, Dios mío. Y llamando al Padre, muere, y muere como un justo derrotado. De esa forma asume la condición de todos los hombres que sufren injustamente, de los que sienten que su cruz los supera, de los que sienten miedo. Cristo sintió y asumió primero todas esas cosas, experimentó todos esos dolores, aún esos que parecen ir y caer y calar en el hueso, en el fondo del alma. Hay una quinta palabra que es esta: tengo sed. Dice la Escritura, después de esto, sabiendo Jesús que todo quedaba terminado, para que se terminara de cumplir, la Escritura dijo, tengo sed. Había allí un jarro de vinagre, sujetando una caña de hisopo, una esponja empapado en el vinagre, se la acercaron a la boca. ¿De qué se trataba esta expresión, tengo sed? Si dejase acá la pregunta como si fuera un examen, ¿qué me responderían? Sed de alma, diría alguno, y decimos siempre, pero primero lo primero, dicen los que estudiaron la pasión que la pérdida de sangre produce mucha sed, sed fisiológica, sed de agua. Jesús casi literalmente se estaba muriendo de sed. San Roberto Bellarmino dice, nuestro Señor sufrió desde el comienzo de la crucifixión, o sea, ya desde el inicio, una sed de lo más dolorosa, y esta sed siguió creciendo de tal forma que se convirtió en uno de los dolores más intensos que tuvo que soportar en la cruz. El sudor de sangre en Getsemaní, las terribles torturas, la pérdida de sangre de la flagelación, de la coronación de espinas, de la cruz a cuestas y de la crucifixión, no es la primera vez que Jesús tiene sed. A la samaritana le había también pedido, ¿se acuerdan? Agua, dame de beber. Para esta hora calculan que Cristo tenía unos 40 grados de fiebre, para que también nos hagamos una idea. Pobre Jesús, nadie lo va a socorrer, va a tener que morir de sed. No va a tener una cariñosa enfermera, una monjita, que se le acerque a refrescarle los labios ardientes en esos últimos momentos, como tantos enfermos que han muerto en manos de las caritativas hermanas o monjas que cuidan a los enfermos. Delante de él tenía, sí, a la Santísima Virgen, pero la pobre señora, nuestra Virgen, no podía acercarle algo para que él beba. Al mismo tiempo, en este pedido de auxilio, Jesús hace suya la sed de la humanidad y la sed, podríamos decir así, del universo entero. Hombres pobres, sedientos de tantas cosas básicas, cosas materiales, alimento, vestido, atención, pero al mismo tiempo tanta sed de cosas humanas, cuidado, cariño, compañía, escucha, y sobre todo una humanidad entera con una sed enorme de Dios.
Pero Él, el divino paciente, que no se quejó de nada absolutamente en medio de todos esos tormentos increíbles de la flagelación, de la coronación de espinas y de la crucifixión, Jesucristo, que nunca abrió los labios para quejarse mínimamente, no se hubiera quejado tampoco de la sed, esta sed material que dijimos, si no hubiera querido decirnos algo más, algo misterioso, si detrás de ese sentido literal no hubiera también un sentido figurado, un sentido alegórico para decirnos algo más. Sin duda que más fuerte que la sed de agua era la sed que tenía Jesús de almas, como dijimos al principio. Toda la tradición católica está de acuerdo que Jesús tenía una sed devoradora, devastadora de almas, de nuestras almas en general, pero podríamos decir cada uno de nosotros, de mi alma en particular. Cristo no tuvo vergüenza en presentarse como un mendigo de amor. Fíjense, a nosotros nos cuesta tanto esto y sin embargo Cristo no tuvo ninguna vergüenza en hacerlo. Nosotros tenemos, en cambio, sí, y manifestamos muchas veces esa sed de cosas materiales, de metas, de sueños humanos. El Señor tiene sed de nuestro amor. Es para llorar ese desencuentro. Nosotros buscamos las cosas y Cristo nos busca a nosotros. Dice el poeta Pemán, con voz de trueno le gritaste a tu padre su abandono. Luego, con otro tono más dulce y amistoso, te quejabas de la sed. ¿Por qué has dicho que tenías sed con ese tono apagado? ¿Es a mí al que me hablas? ¿Soy yo el que te faltaba cuando ya estaba todo consumado? Meditemos ahora la sexta palabra. Instantes después de pronunciar su quinta palabra, el divino crucificado pronunció la sexta, que decía así: todo se ha consumado, todo está cumplido. ¿Qué es lo que se ha cumplido, lo que se ha realizado, lo que ha llegado a ser realidad? Para San Agustín son las antiguas profecías que anunciaron los profetas, David en los Salmos, Isaías, Jeremías, Zacarías, entre otros. Jesús fue recorriendo todo el conjunto de las profecías del Antiguo Testamento y vio que estaba todo perfectamente cumplido. No faltaba ni un solo detalle. O bueno, faltaba un detalle del Salmo 68. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Pero en aquel momento acababa de cumplirse. Para San León Magno, todo está consumado significa que se ha realizado el mayor de los sacrificios, ¿no? La consumación. Los sacrificios siempre se consumían, ¿no? Se ofrecían en holocausto, se quemaban. Y acá sí, se ha consumido todo. Para San Juan Crisóstomo, todo está cumplido, quiere decir que la sujeción de la naturaleza humana de Jesús a la muerte y el poder de los enemigos sobre él llegaron a su fin. En realidad, la sexta palabra de Jesús significa esto y mucho más. En palabras actuales, su misión en este mundo ha llegado a su fin. Nada ha quedado por hacer. Jesús ha llevado a cabo la obra que el Padre le había encomendado. Ha predicado el Evangelio, ha sanado, ha hecho milagros, ha cargado la cruz a cuestas, ha cumplido lo que él había enseñado y ha bebido hasta el fondo el cáliz del sufrimiento. Nada le falta ahora sino morir. Todo está cumplido porque nada quedó más que la muerte que sucedió inmediatamente y cumplió el precio de nuestra redención, decía San Roberto Belarmino. Qué alegría si el Señor nos llamara ahora y pudiéramos decirle con tranquilidad: Señor mío, todo está consumado. Yo también, como tú has hecho, he cumplido con todo lo que esperabas de mí. Y llegamos finalmente a la última palabra, esta palabra que comienza con aquello que Jesús más amaba, con el nombre Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice la Escritura, era ya eso de mediodía cuando se oscureció el sol y toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. La cortina del santuario se rasgó por medio.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo es un Señor poderoso, así dice Roberto Bellarmino, tanto que mostró su fuerza incluso en su muerte, no solo al gritar fuertemente con sus últimas fuerzas, sino también al hacer temblar la tierra, quebrando las rocas en pedazos, abriendo tumbas y rasgando el velo del templo. Sabemos que todas estas cosas ocurrieron en la muerte de Cristo y todos y cada uno de estos eventos tiene su significado oculto en el que es manifestada su sabiduría divina. Nuestro Señor no podía sino saber que Él iba a morir, ya que estaba tan cerca de la muerte y deseó ser librado de la muerte solo en el sentido de no ser cautivo de la muerte. En otras palabras, oró por su pronta resurrección y su oración fue rápidamente concedida, pues se alzó triunfante al tercer día. Así decía San Roberto Bellarmino. Suaves son los clavos y suave la madera, que soporta un peso tan suave y bueno. Esto dice el himno Crux Fidelis de Venancio Fortunato. Dulce lignum dulces clavos, dulce pondo sustinet. Canta la Iglesia este himno en la ceremonia de adoración del Madero Santo, de la Santa Cruz. El crucificado está exhausto y su cuerpo va cediendo. Está envuelto en un manto de oscuridad y en ese momento Jesús expira, invocando a su Padre, ese Padre, como decíamos, al que tanto ama y que ha mandado al mundo para cumplir una misión que parecía imposible a los ojos de los hombres. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Evoca la súplica también del justo atormentado que está en el Salmo 31, que dice: en tus manos pongo mi vida, tú, Señor, el Dios fiel, me librarás. En la misma oración que pronunció San Esteban en el momento de la muerte, dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Respecto de esta muerte de Jesús, la muerte de Sócrates es la muerte de un sabio, pero la muerte de Cristo es la muerte de un Dios. Terminemos con las palabras del gran poeta español Pemán. María, en tus rodillas, ya tiene derrotado todo el poder y toda la grandeza. La pasión se ha acabado, la compasión comienza. Para sufrir hasta morir, Jesús estuvo en los hombres todos en la cruz descubierto, pero María tiene ahora escondida para ella sola la soledad de su Hijo muerto. En su falda y su manto cubierto el cuerpo puro, dueña y señora del futuro, ella empieza a hacer todo: evangelio, sepultura, mirra, sudario, ungüento, la primera y más pura, iglesia, todo, todo. Ella el ejemplo, la ocasión, el modo y la corredención, y la pureza, el canal de la gracia y la belleza. Ella el altar y el sacerdote, el vino y el cenáculo. Se ha acabado la cruz, comenzó el tabernáculo. Las nubes que se encienden en la cumbre atardecida del Calvario son ya luces cristianas ante el primer sagrario. Hasta aquí entonces esta meditación, esta plática de estas sagradas 7 palabras de Cristo en la cruz. Que el Señor nos permita vivir esta Semana Santa como decíamos al principio, con una enorme gratitud, agradecidos al Señor que tanto ha hecho por nosotros en vida, pero que sobre todo ha dado su propia vida para rescatarnos. Que Dios los bendiga a todos.